Buenos días, hermanos. Hoy nos toca el estudio de la divinidad del Espíritu Santo. Recordamos en las lecciones pasadas que ya vimos quién es Dios, que no tenemos un Dios mutable, que no tenemos un Dios que se compara con nada, un Dios grande. También ya estudiamos un Dios trino. Estudiamos que Jesús tiene la misma esencia que el Padre, tiene los mismos atributos que el Padre, que Jesús es Dios también. No creemos, recordemos, no creemos que en tres dioses. Creemos en un solo Dios, pero ya hemos mostrado dos personalidades de ese Dios. No especificamos en el Padre porque cualquier persona conoce que el Padre es Dios. Eso no hay duda. Lo que más se duda es del Señor Jesucristo, pero ya lo vimos a la luz de las Escrituras, que Cristo es igual que Dios, es igual al Padre y que es Dios. Es la segunda persona del Dios Trino que nosotros creemos. Ahora vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Muchos tenemos conocimiento de la Trinidad, creemos la Trinidad, pero no tenemos los fundamentos bíblicos para poder respaldar esa fe que nosotros tenemos. Y si nosotros no tenemos el conocimiento de quién es el Espíritu, quién es el Espíritu Santo, podemos llegar a caer en el error de otras enseñanzas que no son bíblicas. Tenemos que estar seguros de lo que nosotros estamos creyendo sobre la Trinidad. Ahora vamos a ver lo del Espíritu Santo como la divinidad del Espíritu Santo. Vamos a tener un texto lema. Un texto, si tenemos su cuadernito, una hojita, podemos ir anotando. Son versículos muy importantes que podemos reflexionar, podemos aprender incluso para tener conciencia de quién es el Espíritu. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 17, nos va a hablar específicamente del Espíritu. Dice así: recordemos que en la Biblia al único que se le llama Señor es al Padre y es al Hijo. Bíblicamente nada más al Padre y al Hijo se les llama Señor. Ahora vamos a ver cómo la misma Escritura le llama al Espíritu. Dice 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vemos en este versículo y es muy claro, muy claramente cualquiera persona que lo lea va a llegar a ver que aquí el Espíritu Santo se le está llamando Señor, que tiene una personalidad. Con ese versículo claramente nos deja enseñar que así como al Padre, al Hijo se le llama Señor como fuente de una deidad, como un solo Dios, ahora aquí al Espíritu también se le llama Señor. Bueno, con ese versículo vamos a comenzar. ¿Cuáles son las razones que usted tiene bíblicamente para creer que en el Espíritu Santo como divino? ¿Por qué motivo? Bueno, esas son las razones. Punto número 1. El motivo porque el Espíritu está involucrado desde las obras del Señor, incluso desde la creación. Desde la creación vamos a ver que el Espíritu da su primera aparición en inciso A. Ese es punto número 1, porque está involucrado en las obras de Dios. Inciso A, en la creación.
¿Sabía que el Espíritu es creador también, junto con Dios y junto con el Hijo? Por eso dice en Génesis que Dios decretó, pero también en Juan nos dice que aquel verbo fue el que ejecutó la obra. Ejecutó la obra, y aquí nos va a enseñar que el Espíritu va a ser el que ornamenta todo lo que nosotros a la vista tenemos, todo fruto delicioso, todo aquello que a nosotros nos agrada, fue ornamentado por el Espíritu. Poco a poco vamos a ir desmenuzando, y les pido que puedan estudiar esto y puedan checar si verdaderamente es lo que estamos enseñando. Génesis capítulo 1, versículo 2, en la primera aparición del Espíritu, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y vemos que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está la primera aparición. Poco a poco vamos a ir abriendo más el panorama de las obras del Espíritu. Ahora vamos a ir a Salmos capítulo 104, versículo 30. Ahora vamos a ver Salmos que nos indica sobre el Espíritu. Salmos 104, versículo 30. Versículos muy importantes que nos pueden mostrar la grandeza también del Espíritu, así como la grandeza del Padre, y así como la grandeza del Hijo, y así como es de importante también en nuestra vida el Espíritu, así como es de importante el Padre, así como es de importante el Hijo que vino a morir por usted y por mí. 104, versículo 30. Dice así: envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Envías tu Espíritu y son creados. Aquí nos está indicando que el Espíritu también es creador y es renovador. Renueva todo lo que existe en la tierra. Un ejemplo: cuando usted nació, no es lo mismo que ahorita. Cada día somos renovados, cada día las uñas, el cabello, todo va siendo renovado, no es el mismo que tuvimos desde el nacer. Incluso los dientes, ya ve que se nos caen cuando nacemos, son renovados, cada vez se van poniendo más amarillos. Y los árboles, aunque los árboles permanezcan, hay veces que mucho tiempo aquí en la tierra, a veces árboles que llegan a tener hasta 100 años. Mucha gente dice: mira, ese árbol tiene 100 años, pero ese árbol también fue renovado, ha sido renovado. Las hojas, las ramas. Hay tiempos que los árboles se secan, y con el tiempo vuelven a resurgir las ramas y vuelven a resurgir las hojas. Son renovados constantemente. Bueno, hasta aquí llevamos estos versículos, y claramente desde el Antiguo Testamento nos está explicando que el Espíritu también es creador. ¿Y quién nos demanda que es el único que puede crear, dar vida, ornamentar, renovar? Más que Dios. Pero sin embargo aquí nos está explicando una personalidad de Dios. Recordemos, no creemos en tres dioses, es un solo Dios. Un solo Dios en tres personas distinguibles. Vamos a ir a otro versículo, vamos a ir a Job,
Vamos a ver en el libro de Job qué nos dice sobre el espíritu también. 26:13. Recordemos que el espíritu es en realidad nosotros como cristianos es al que menos importancia le damos. Tenemos en mente a Cristo porque murió por nosotros, al Padre porque nos perdona por el sacrificio de su Hijo, pero a veces no tenemos en cuenta el trabajo del Espíritu y quién es en realidad. Job 26, capítulo 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Nos importa el primer versículo, que es lo que en realidad estamos estudiando. Su espíritu adornó los cielos. ¿Recuerdan en Génesis cuando dice que el espíritu andaba sobre las aguas? Y aquí dice que el espíritu adornó los cielos. El espíritu es el que adorna las cosas, el que le da luz y color a todas las cosas. Recordemos que ¿quién fue el que creó? ¿Quién fue el que nos salvó? ¿Quién fue el que Dios dio todo lo que nosotros conocemos? Dios, pero en sus tres personalidades. El Padre decretó, el Hijo ejecutó y el Espíritu ornamentó los cielos. Hasta aquí vamos checando que el Espíritu tiene personalidad. El Espíritu está dentro de la creación también. Es creador. No es creado, es creador. No hay ningún versículo que hable que el Espíritu fue creado. Mucho menos que el Espíritu sea una fuerza activa. Si aún a los ángeles no se les dio potestad para crear, ellos no tienen potestad para crear ni ornamentar, y sin embargo el Espíritu es creador también y ornamenta todo lo que nosotros conocemos. Bueno, inciso B, la redención. La redención. Vamos a ver qué puesto ocupa en la redención el Espíritu. En Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así, Efesios capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares espirituales. Ya me estoy equivocando. Era el 3. Sí, 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos que nosotros fuimos predestinados antes de la creación del mundo. No es porque vio algo en nosotros, no es porque vieron algo en nosotros, mira, Él puede hacer buenas obras, Él nos puede servir, sino que fuimos predestinados antes de que fuera creado el mundo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vemos, hermanos, que la redención consiste en redimir. Vemos aquí en el versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por quién fuimos sellados? No fuimos sellados por el Padre ni por el Hijo, sino por el Espíritu, que es las arras, que es una garantía. Es una garantía de que usted y yo, en la venida del Señor Jesucristo, vamos a llegar a esa salvación plena. Dice que Él vino a morar, Él vino a sellarnos como parte de su familia, parte de lo que Él es, de lo que Él vino a salvar. Lógicamente vemos que la salvación y la santificación no ha sido plena, pero dice que es nuestras arras. Cuando nos casamos damos a nuestras esposas unas arras, que es símbolo de que nosotros vamos mantención y todo lo que conlleva, pero es algo que ellas tienen y es algo que Dios nos ha dado el Espíritu como sello, como arras, haciendo una semejanza al matrimonio, porque tenemos una esperanza, que como fuimos sellados, nosotros vamos a ser redimidos. Y fuimos sellados no por el Hijo, como les comentaba, ni por el Padre, sino por el Espíritu. Ahora también vamos a ir a otro versículo, vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera carta de Pedro 1:2. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Veamos que aquí, en primera carta de Pedro, nos habla de las tres personalidades de Dios. Nos muestra al Dios Padre, al Espíritu
dice que para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nos está enseñando las tres personalidades de Dios, el Dios trino que nosotros creemos. Estos versículos son muy claros. Son muy claros que hablan sobre el Espíritu, especialmente. Ahora, inciso C, la comunión y santificación del cristiano. Sabemos que nosotros como cristianos somos pecadores, pero tenemos una santificación progresiva. Pero ¿cómo podemos tener esa santificación progresiva? Ahorita lo vamos a ir viendo. En Romanos capítulo 8, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Versículo 26 al 27 dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vemos aquí también al Espíritu trabajando en nosotros para cuando vamos a orar. Lógicamente, cuando vamos a orar no vamos a pedir conforme a lo que Dios quiera. Y sin embargo, aquí nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda. Si fuera una fuerza activa o si fuera X cosa, que no fuera parte de Dios, que no tuviera personalidad, Él no nos pudiera ayudar. El Padre nos ayudó, el Hijo nos ayudó, el Espíritu nos sigue ayudando y nos sigue ayudando el Dios Trino. Dice, de igual manera el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué habemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí vemos otro versículo que nos habla sobre el Espíritu, que es ayudador por nosotros y nos ayuda a la oración incluso para pedir como conviene. Vamos a ir a otro texto, espero que los vayan anotando y los puedan escudriñar ustedes mismos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así, desde el 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vemos también que poco a poco vamos siendo transformados, que así como en la oración, el mismo Espíritu nos va transformando, nos va ayudando en la transformación de nuestra vida. Vemos otro versículo, igual en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Vemos ahí en esos versículos igual
la aparición de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Vemos que nos está mostrando las tres divinidades que existen en Dios. Vamos a ir al punto número 2. Aunque hasta ahí todos los versículos hablan claramente, y podríamos dejarlos hasta ahí, pero hay demasiados versículos que hablan sobre esa misma relación, sobre el Espíritu. Punto número 2, porque posee atributos divinos, porque el Espíritu también posee atributos divinos. Por eso nosotros llegamos a recalcar y a repuntar que el Espíritu también es divino y es Dios. Vamos a ir a Salmos 139. Salmos 139. Dice así: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Nuevamente, mencionado el espíritu. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarías tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi miembro vieron tus ojos, y en tu libro está escrita todas aquellas cosas. No es que el Espíritu tenga un libro, sino porque el conocimiento, habla del conocimiento que él conocía. Incluso dice que el Espíritu le está hablando al Espíritu y dice que él lo formó, él le dio vida. ¿Y quién es el único que da vida? Más que Dios mismo. Así que, hermanos, les pido que estudien todo el capítulo de Salmos. Les doy otro versículo para que puedan anotar y lo lean en casita. Hebreos 2:14 también igual. Ahí va a encontrar igual atributos del Espíritu, atributos de Dios, de la deidad de Dios.
Punto número 3, porque las Escrituras lo declaran divino. Vamos a leer un versículo y el siguiente se los doy para que lo puedan estudiar. Va a ser 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, es el que vamos a leer. Y Hechos capítulo 5, ese lo pueden leer ustedes. Segunda a los Corintios capítulo 3, 17. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es el que ya habíamos leído. Vemos esos versículos, espero y los estudien. Vamos al punto número 4. Porque el Espíritu Santo es una persona. Porque el Espíritu Santo es una persona. Vamos a estudiar un solo versículo, Hechos 13, 4. Los demás se los voy a dictar. Hechos 13, 4. Dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Que fueron enviados por el Espíritu. Vemos la personalidad del Espíritu ahí. Por el tiempo, vamos a dar versículos y espero que los estudien en casita. Anotamos Romanos 8:16, segunda a los Corintios capítulo 13, 17 al 18, primera de Pedro capítulo 4, 14, Juan 15, 26 y Juan 16, 8 al 15. Por cuestiones de tiempo, hermanos, no se puede explicar más a detalle, pero esperemos si eso queda de tarea para ustedes, hermanos, seguir escudriñando esos versículos y poder llegar a la verdad y llegar al conocimiento. ¿Quién es el Espíritu? Espero y les haya sido de edificación. Dios me los bendiga, hermanos.